Nuestros hermanos hispanos representados aquí, porque esto ocurre en todos los estados de la Unión Americana, donde tenemos nuestros hermanos trabajando y a veces en las condiciones no ideales, con un estatus que no es el que quisieran, un estatus legal que no es el que quisieran. Sin embargo, son familias, son gente, los amamos y siempre estamos con ellos, siempre estamos con ustedes. No pudimos bendecir a todos, pero en ellos están representados un poquito de ese mimo de Dios, que sabemos que estamos con ellos. Y de alguna forma, al honrar a los trabajadores, honramos a todos los que trabajan y a todos los que hacen el enorme esfuerzo de poner el pan en la mesa con dignidad. No hay trabajo indigno, no hay trabajo feo, hay trabajos que nos dan dignidad, sea cual sea, mejores, más esforzados que otros. Lo cierto es que los bendecimos, los amamos y estamos con ustedes, gente. Nuestros queridos hispanos, estamos con ustedes. Muy bien. ¿Listos para que Dios nos hable, sí o no? Quiero que sepas que todo lo que diré hoy, como cada fin de semana, lo he pensado minuciosamente, siempre hago eso, lo he elegido cada palabra, casi diría de manera quirúrgica, para no herir ninguna susceptibilidad. Cada cosa que yo digo, trato que sea pasado a través de un tamiz, de un colador, diríamos, exhaustivo, pormenorizado y fundamentalmente muy cuidado. Yo sé que no poseo la alquimia perfecta, el elixir mágico, pero sí conozco algunos principios que hoy me gustaría compartir con toda la congregación y con toda esa congregación que está del otro lado. Como suelen decir los cirujanos, me voy a asegurar que la anestesia, llamada gracia, sea tan eficaz de manera que no nos duela. Pero que no nos duela no significa que no vayamos a operar, a corazón abierto. Dicho esto, me encantaría que me prestes muchísima atención, que por cierto lo descarto con tus 5 sentidos. En los días posteriores a los atentados terroristas en París, ya hace más de 11 años atrás, noviembre del 2015, comenzó un movimiento que se hizo viral en las redes como una manera de solidarizarse. Se trataba de poner, para los memoriosos, un filtro a la foto en ese entonces del perfil de Facebook, que era la red más popular. Tenía que tener en la foto los colores de la bandera francesa. Era un desafío, era como adherirse al dolor de los franceses. Y muchas personas en el mundo se sumaron colocando el filtro a sus fotos. Obviamente esto no pasó, por alguna razón, con los atentados en el Líbano, en Beirut, o en Medio Oriente, como Israel o la Franja de Gaza. Pero lo sorprendente es que en ese entonces yo recuerdo que la gente no hablaba de otra cosa. Recuerdo que a mí me decían, ¿cómo es posible que no pongas el filtro de la bandera francesa en tu fotografía de perfil? A las pocas semanas, como esto suele ocurrir, la movilización se desvaneció. Capaz que también recuerdes un poco más acá el reto del cubo de agua helada, que durante varias semanas Internet estuvo saturado con un vídeo detrás del otro donde la gente se tiraba agua helada en la cabeza. Yo me puedo llegar a morir si me pasa eso. La esclerosis lateral amiotrófica era algo que seguramente la gente conocía, pero de lo que no necesariamente hablaría hasta ese desafío. Y después desapareció, así tan rápido como había aparecido. Entonces, todos los días va apareciendo, nada más menciono 2 ejemplos, porque todos los días va apareciendo en las redes algo viral pidiendo solidaridad. Tal vez no tan global, pero es muy posible que nos aparezcan, ayudemos a Antonella que necesita un trasplante, con una foto de la niñita con tubitos de oxígeno, y todos comentan, hagamos algo, oh Dios mío, ¿por qué no hacemos algo? ¿Qué hace la iglesia? El gobierno debería actuar por oficio, comparte con todos, dale un like y salvemos a la niña. Luego se fuma con rapidez. Ya no se sabe más nada de la niña, como no se supo nada más del balde con agua, del cubo con agua helada, ni se supo más de la bandera francesa, ya nadie más comenta. Era una noticia importante hasta que dejó de serla. Y así, alguna causa o alguna crisis queda en el candelero de nuestro acervo cultural, solo durante unos breves 15 minutos de fama, y después desaparece. Cuando surge otra cosa, la gente pierde interés, como si esto nuevo significara que lo anterior ya no es tan significativo,
ya no es tan relevante o digno de reivindicación. Puede que sea interesante durante algún tiempo, pero después se pasa a la próxima situación o asunto viral de moda, ¿no? Otro ejemplo que tiene que ver a lo que estoy apuntando, ya vamos a llegar a lo medular. La Asociación Mundial de Psiquiatría publicó hace poco que el niño actual promedio, o sea, nuestros hijos, pasan casi 30 horas semanales frente a una pantalla, sea un celular, una computadora, una tablet. Y a los 18 años, a diferencia de nosotros, ni hablar nuestros padres y abuelos, a los 18 años nuestros hijos ya habrán visto 16.000 muertes en vivo y 200.000 actos de violencia explícita. Entonces los pediatras, los psiquiatras y los expertos de salud mental se están uniendo para hacer un llamado solidario por los límites en la cantidad de imágenes violentas a la que nuestros niños son expuestos. El gran problema de esas imágenes es que van insensibilizando a los niños a los efectos de la violencia. Entonces el incremento de la agresión que llega en directo a través de las redes fomenta que algún día pueda disparar a sangre fría y no sentir ningún tipo de emoción, porque han practicado tanto la muerte, matando gente, zombies, extraterrestres, lo que sea en videojuegos, que ya no tienen la sensibilidad de separar los asesinatos simulados de la pantalla a la realidad. Para aquellos que estén diciendo que exagerado, mi hijo no va a hacer esto, dijeron lo mismo los padres de los chiquitos o de los adolescentes que un día entraron con un rifle al colegio, mataron a unos cuantos compañeros y se quitaron la vida. Siempre era lo mismo, los padres diciendo yo no sabía lo que estaba consumiendo, yo no sabía en qué estaba metido, no había visto ni prestaba atención al entorno ni lo que él estaba ingiriendo diariamente emocionalmente. El tema es que se le formaron callos en la sensibilidad emocional. Lo mismo sucede con el sexo. Los grandes holdings del entretenimiento exigen a sus productores que incluyan al colectivo LGTBIQ+, a cualquier serie o película original de sus plataformas. Es una exigencia, me consta porque tengo amigos en la industria que me cuentan que no pueden proponer nada a ciertas plataformas si no tiene la inclusión de género de las minorías. Que para quienes no saben qué significa esta sigla, es un acrónimo que agrupa a lesbianas, gays, bisexuales, trans, travestis, transexuales, transgénero, intersexuales, y como si queda algún rubro sin tocar, el más incluye otras orientaciones no binarias como queer, pansexual, demisexual, representando toda la diversidad de género y lo que se vaya a inventar, ¿no? Entonces, de este modo, por efecto de repetición, nuestra mente se va ajustando y amoldando a la nueva normalidad y a la nueva tolerancia. Lo mismo que te contaba recién. Nos amoldamos, nos parece normal y después hasta pasa de moda. Pablo escribe en 1 de Timoteo 4:1, le dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, qué duda cabe que lo estamos viviendo, algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros e hipócritas, dice el apóstol, que tienen, este es el tema, la conciencia encallecida, que tienen la mente cauterizada, dice otra versión. Ahora, lo peor de este encallecimiento o cauterización de conciencia, de principios de siglo, es que el exacerbado uso de las redes sociales, en nuestros hijos ni hablar, nos está causando insensibilidad, pero lo peor, y el punto al que quiero llegar, es una reducción de la empatía. Nos acostumbramos tanto a los crímenes, al sexo explícito, a la nueva normalidad de lo que sea, que se nos encallece la mente de manera tal que todo nos parece normal y aquello que sorprendería a nuestros padres, ni hablar a nuestros abuelos, para nuestros hijos es totalmente normal. Y es una insensibilidad que les va quitando la verdadera sensibilidad y temor de Dios. A los que somos un poco más adultos, esa insensibilidad
está disfrazada de me estoy preocupando, tengo carga. Hay gente que cree que está haciendo algo para Dios porque nos escribe, por ejemplo, me duele en el alma estos niños pobres, deberían ayudarlo. Hay gente que seguramente ahora va a escribir, ¿cómo me dolió ver esos queridos hermanos hispanos agachados levantando fresas? Deberían hacer algo. Son los que dicen, manden ayuda a África. Y luego siguen mirando Netflix. O sea, no es que dicen, voy a hacer algo. Simplemente, hay que hacer algo, ¿eh? Y así como el balde de agua fría o la bandera de Francia que te conté, pasa. Es una carga que no llega a ser carga. Es, me preocupo un ratito, pongo like, hago un comentario, si puedo una crítica y sigo viendo la serie turca. Entonces, ese efecto de callosidad aparece a nivel emocional y a nivel espiritual. Entonces, estamos tan expuestos al estímulo emocional a través de las redes que nuestra capacidad de compasión cada vez se disminuye más y no nos damos cuenta, porque es como el cuentito de la rana que se va cocinando primero en agua fría, agua tibia, hasta que termina siendo rana para comer, ¿no? Y nuestro amor por los perdidos de a poquito se empieza a encoger. Por eso el Señor se pregunta si cuando Él venga a buscar a su iglesia, ¿hallará fe en la tierra? Si va a encontrar gente que todavía tenga fe en algo. Porque sin siquiera darnos cuenta, yo no voy a demonizar Internet porque es una herramienta maravillosa, yo la uso. Lo que estoy diciendo es que sin darnos cuenta, las redes se convierten en un drenaje para nuestro manantial de compasión humana, en una suerte de dique de contención, porque vemos dolor a toda hora, tenemos un exceso, un sobreexceso de información y no voy a tomar tiempo para hablar de inteligencia artificial. Que dicho sea de paso, los que me hacen por inteligencia artificial me destruyen, háganme más joven. O tomen fotos reales. Pero ni voy a hablar de lo que significa un exceso de información que ya no sabemos qué noticia es real y qué noticia no es real. Yo aparezco apoyando a Petro, diciendo qué bueno que atraparon a Maduro, pues aparece otro Dante Gebel diciendo está muy mal que atraparon a Maduro. A mí me usan para todo, soy Mickey Mouse. ¡Oh! Y ahí estoy diciendo todo. Y la gente me escribe, Dante, te vi, no soy yo, es mi voz, es mi jeta, pero no soy yo. Entonces nuestros mecanismos para lidiar con situaciones dolorosas nos van volviendo insensibles al dolor, porque decimos, esto no es verdad. Esto ya lo vi. Uy, mira este accidente. Y tenemos el accidente ahí, en vivo, en directo, en Instagram. Dice, imágenes sensibles, recomendamos no verlo. ¿Y para nosotros eso qué es? No hubiesen puesto nada, para ahí no lo mirábamos. Miramos el accidente una y otra vez y miramos cómo ocurrió y cómo le cortaron la cabeza. A nosotros nos encanta, tenemos esa morbosidad. Por eso cuando hay un accidente en el freeway, en la ruta, de la mano contraria donde nosotros vamos, separan los dos carriles. Separa el carril donde está el accidente, lógico, y separa el carril de enfrente, que son los chismosos que aminoran para ver qué pueden ver. Entonces, cuanto más seguidos veamos situaciones de sufrimiento, más difícil va a ser para nosotros que nos preocupemos de verdad. Hace años estoy hablando, si estábamos viendo un programa de televisión y de pronto aparecía una publicidad que mostraba a un niño desnutrido o un niño enfermo de cáncer, se nos paralizaba el corazón. Nos parecían tan incómodas esas imágenes que inmediatamente sentíamos deseos de orar y de hacer algo más, aunque sea enviar unos centavos, colaborar para ayudar el trance de un chiquito que atraviesa la metástasis. No podíamos soportar el sentimiento de culpa de ver a otro ser humano sufriendo, mientras estábamos nosotros cómodamente sentados con aire acondicionado mirando una enorme pantalla plana, decíamos, es injusto. Pero después de un tiempo de ver tantas imágenes así, ya no en la tele, sino en nuestro celular, simplemente ya no nos molestan, ya no nos hacen nada. Nos acostumbramos. Pasa con la gente salvando la distancia que trabaja con cadáveres, que son médicos forenses, que trabajan con estiércol, con los recolectores de basura. Uno dice, ¿cómo soportan el aroma, el olor, lo fétido, lo pútrido? Y te dicen, bueno, los primeros días son los difíciles, después uno se acostumbra a todo.
A lo profano y a lo santo uno se puede acostumbrar. Cuando uno ve el sufrimiento, se convierte después en otro anuncio cualquiera y hasta, hoy otra vez, y cambiamos. Después de verlo varias veces, se vuelven invisibles. Se vuelve invisible el caballero o la dama que pide limosna o dinero en la luz del semáforo. Al principio nos llama la atención, después se vuelve invisible. Es el que siempre pide en el mismo lugar. Entonces la repetición de un estímulo y el dolor ajeno ya no nos conmueve. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto insensibles. Nos hemos vuelto insensibles, no nos damos cuenta, la imagen se nos hace común y entonces no nos perturba. A menos que hagamos una pausa, como estamos haciendo hoy, y recordemos que esa es la imagen de un ser humano y que es una persona real que está sufriendo. No estoy hablando de las generadas por inteligencia artificial, sino de la gente real. Pero uno puede ir deslizando así el dedo en Instagram y yo sé lo que nos ocurre. Vemos un pastel con forma de zapato, que es seguido por la cara de un niño deforme, seguido por un gato que hace algo divertido, seguido por un niño que muere de desnutrición, seguido por un nuevo escándalo y el nuevo trasero de Kim Kardashian. Entonces esto es lo mismo. Y cada mensaje tiene los mismos megabytes y ocupan el mismo tiempo de nuestro cerebro. Entonces cuando los mensajes aparecen detrás del otro, y siempre hay más, siempre hay más, siempre hay más, la información nunca se detiene. Nuestro cerebro ya no puede diferenciar la importancia de un mensaje del otro. Porque todos los mensajes duran lo mismo y siempre hay más. Entonces nuestro cerebro lucha por distinguir qué cosa es más importante. Cuando un gato que hace cosas divertidas se nos hace visualmente igual que algún crimen horrible, nuestro cerebro registró ambos hechos como similares, son lo mismo. Va entrenando al cerebro a preocuparse menos por las cosas malas o a relativizarlo. Ahí es cuando la palabra se cumple, que llamaremos a lo bueno malo y a lo malo bueno, porque relativizamos todo. La relativización significa no darle importancia a nada. Somos una suerte de Poncio Pilato del nuevo siglo. No nos cae ni bien ni mal, miramos y todo es igual. Todo es relativo en algún lugar del ciberespacio. Después de todo pensamos no es la vida real, pasó en las redes, ¿no? Y con un rápido clic podemos ignorarlo o hacer otro clic y compramos una nueva taza en Amazon y aquí no pasó nada. Entonces no tenemos que sentir en el corazón dolor por alguien al pensar que otra persona está lidiando con la enfermedad, con la falta de agua, con el terrorismo, con el abuso infantil, porque es tanta la información que si ponemos like o compartimos el video, creemos que ya estamos sirviendo a Dios. Bueno, yo ya lo compartí el video, este video de la trata de blancas o el de abuso, yo puse like. Y es una nueva pandemia religiosa, yo la llamo la apatía viral. La apatía es más peligrosa que la incredulidad, porque no hay nada mejor que predicarle a un incrédulo, porque en todo caso están las antípodas de la fe y yo puedo persuadirlo intelectualmente a que abra su mente y después el Espíritu Santo va y persuade su espíritu. Pero alguien que es relativista, alguien que es apático, que uno le dice, ¿te consideras un pecador? Te dice, no, yo soy católico, apostólico, romano, gracias a Dios. A otro le decimos, ¿te consideras que necesitas a Dios? No, pues yo soy cristiano evangélico pentecostal de las asambleas de Dios, de la cuadrangular redimida, de la cuarto día de la concupiscencia eterna. Entonces, es relativista porque no considera que está en las antípodas de recibir a Dios. Cree que está bien. Cuando cree que está bien, no cree que está demasiado mal, ni demasiado bien, entonces está en la mitad. Por consecuencia, como dije alguna vez, es una persona de puerta. Vive en la puerta del acceso a Dios. Demasiado lejos para ser cristiano y demasiado cerca para ser mundano o al revés. Entonces está en la mitad. Y cuando sucede eso es porque ha relativizado todo, porque no tiene una necesidad, ni compasión, ni empatía real. Todos los días nos escribe gente que nos dice, ¿a dónde River debería enviar dinero? Siempre tenemos sugerencias, ¿a dónde deberíamos ayudar? Cada vez que ponemos un vídeo aparece un montón. Ustedes deberían mandar, no veo que están mandando de tal lado, ¿eh? Acá, o conozco una familia pobre, a unas cuadras de mi casa, que ustedes deberían ayudar. Tu abuela, your grandmother.
son tus vecinos. Pero nos piden a nosotros que les demos de comer cuando son sus vecinos. Creen que de esa forma están diciendo, como dije alguna vez, heme aquí, envíalo a él. Y creen que están sirviendo. Porque dicen, bueno, ya está, hoy hice mi obra de bien, ya los conecté con quienes los van a ayudar. Llegan pedidos de todo el mundo, con ideas, con consejos, con sugerencias de a quiénes tenemos que mandar dinero. Y lo peor, insisto, creen que mandando esos textos están sirviendo a Dios. Pero la compasión verdadera siempre exige acción real de quien sabe la necesidad, no de quien recomienda la necesidad. Si decimos que nos interesa, pero no actuamos conforme a ese sentimiento, es lo mismo que no interesarnos para nada. Escribir a River para decir, yo conozco gente pobre a la que ustedes deberían ayudar, no es preocuparse, no es tener carga. Ni siquiera es compasión real, porque la fe sin obras es muerta. Interesarse no es poner un dedito de me gusta en una publicación, es amar a una persona real. Está bien, a lo mejor no todo el mundo va a poder amueblarle la casa completa a un vecino, pero estoy seguro que puede compartir el paquete de arroz. Estoy convencido de que puede comprar unos gramos más de pan, que puede llevar un poquitito de harina, porque para paliar el hambre de una familia pobre no hace falta que lleguen con un camión, a veces es simplemente comprar una comida extra, un plato extra. Entonces la tecnología puede hacernos preocupar menos por los demás porque nos evita relacionarnos personalmente. Podemos enviar mensajes de texto, conversaciones, vídeos, publicaciones sin tener que mirar a nadie a los ojos. Pero el verdadero interés, según el Señor, siempre implica hacer alguna acción. Cada vez que Jesús sentía compasión, hacía algo. Vamos a encontrar decenas de pasajes donde dice, y se compadeció y le preguntó, ¿quieres ser sano? Y se compadeció del leproso, y se compadeció del paralítico, y dijo, toma tu lecho y anda. Nunca vamos a leer. Y Jesús, sintiendo compasión por el ciego, le dijo, voy a compartir tu foto para hacerla viral. Hashtag, ayuda al ciego. No, la compasión verdadera exige acción verdadera. Ahora, la compasión cuesta, la verdadera. Y en nuestra cultura moderna queremos compasión, pero sin complicarnos mucho. Estamos dispuestos a hacer algo siempre y cuando sea fácil. Ir un día, ayudar un poquito y volver. Entre tanto, no sea demasiado inconveniente. Pero la compasión real siempre tendrá un costo para nosotros. Hacerse cargo de una familia hasta que salgan adelante, adoptar un chico real o a la distancia, nos va a costar. Es más fácil que sentemos el trasero frente a una pantalla y opinar, porque eso es limpio. Todos podemos opinar y no nos ensuciamos. Ahora, la compasión verdadera es engorrosa, nos va a ensuciar, va a alterar nuestro presupuesto. Ahora, ¿sabes por qué hay mucha gente que prefiere creer que sirve a Dios enviando a que otro haga el trabajo? Esto que diré es fuerte y va a incomodar la teología de muchos, pero lo diré de igual manera. ¿Por qué hay mucha gente que cree que enviando a otro, diciendo ayuden a fulano, ayuden a mengano, cree que está sirviendo a Dios? Porque en realidad no ama ni a Dios ni ama al prójimo. ¿Cómo sé esto? Porque no puede amar a un Dios que no ve si primero no ama al prójimo que sí ve, para empezar. Y aparte, nunca enviaría a que otro besara a la mujer de su vida. Me acabo de casar, pero esto de andar besándola y tener que estar en intimidad es pesado. ¿Podrías venir a estar con mi mujer un rato así yo miro el partido? Tengo la dirección de una mujer necesitada en mi casa. ¿La podrías venir a atender? Porque quiere ser cariñosa, empalagosa y yo estoy ocupado. Pero te pongo la dirección. Manden a alguien que la atienda. ¿Alguien haría eso? Tengo un hambre. ¿No podrías masticar por mí? No, cuando uno terceriza, cuando uno tiene una vida vicaria en cuanto a la compasión, es porque no ama. Para que una iglesia crezca, para que una congregación crezca, es obligatorio amar. Porque la mayor parte de los problemas de cualquier iglesia no proceden de la abundancia del pecado.
Porque unos creen, hay mucho pecado en esa iglesia. No, es la falta de amor por la gente, ahí es cuando hay más pecado. Después pecar con debilidades todos, pero la falta de amor por la gente, no hay suficiente amor para mantener ocupada la iglesia, estamos fregados. Cuando nuestro amor no es lo suficiente grande como para exigirnos nuestras energías, nuestro tiempo, entonces nos empezamos a fabricar unos mezquinitos problemas para mantenernos ocupados. Mi mamá solía decir, pueblo chico, infierno grande, ¿no? Y cuando a veces una congregación no tiene una visión, no ama al perdido, no ama al prójimo, ¿qué hacemos? Nos empezamos a mirar entre nosotros. Porque una iglesia que no ama es caldo de cultivo para el chismerío. Aparecen los espíritus de doña Florinda y de la Chapoy, van apareciendo. ¿Por qué? Porque no hay nada para hacer. Se sientan en ronda a hablar, ¿qué van a hacer? Muéstrame un creyente que no ama y te mostraré a alguien que, por ejemplo, se dedica a controlar matrimonios ajenos. Muéstrame a alguien que no ama al prójimo y como le sobra tiempo, entonces vive diciendo, ay, aquella como cría a los hijos, yo no sé. Es tan antibíblica y sabe lo que es bíblico y lo que no es bíblico porque tiene tiempo, practica el cuetismo. Entonces necesitamos un amor por la gente que consuma toda nuestra energía, nuestro dinero, nuestro tiempo. No hay tiempo para otra cosa cuando uno ve tanta necesidad, cuando la energía no se consume en una congregación exteriormente, cuando no salimos para afuera, se quema interiormente y el resultado es implosivo en vez de explosivo. Implosivo, implosionamos. Ahí es cuando en lugar de arrojar la red para pescar, arrojamos piedras entre nosotros, porque sobra tiempo. En lugar de extender manos de ayuda, alzamos dedos acusadores. En lugar de ayudar a los que sufren, hacemos sufrir a los que ayudan. Tanto dinero mandan al mundo, acá hay algo raro. Claro, porque como no tiene nada que hacer, se pone a controlar lo que los demás hacen con el dinero ajeno. El resultado, iglesias semivacías, espiritualidad cínica, ojos avaros buscando pajas y verrugas en las miradas ajenas, dedos crispados, iglesias divididas, testimonios sin poder, corazones rotos, guerras legalistas, discusiones estériles. Y tristemente gente que queda sin alimentar, confundido sin aconsejar, perdido sin alcanzar y hambriento sin comer. Lo bueno es que si uno está en el centro de la voluntad de Dios, sabe que lo primero es amarás al prójimo como a ti mismo y en esto conocerán que sois mis discípulos. ¿Sí o no? Yo recuerdo que en la escuela secundaria mi profesor de educación física me solía decir, Gebel tiene que aprender a correr, tiene que amar correr. Quería inculcarme el deseo de correr, maratones, lo que sea. Y yo siempre fui peso lástima cuando era más jovencito y muy malo para los deportes. Y me decían chancla porque no servía para ningún deporte. Y yo le pregunté qué prioridades eran necesarias para correr. Quería algo como, bueno, cómprate zapatillas nuevas. Hubiese sido una buena excusa para que mis padres me compraran buen calzado o pantalones cortos de fibra sintética elástica para correr o un reloj deportivo que me diera las calorías quemadas y las pulsaciones. Nada de eso me dijo. Su primera prioridad, Gebel, es que ame correr. Si corre solo para ganar carreras, se va a cansar de hacerlo. Pero si ama correr, usted correrá y correrá porque sí. Y el mismo principio se aplica a la vida cristiana. Porque hay muchos factores que pueden motivarnos a querer servir a Cristo. Hay gente que quiere servir a Dios y hay gente que le gusta que la vean servir a Dios. Y no es lo mismo. En 2 Corintios 5:14 nos muestra el camino y dice, el amor de Cristo nos obliga. El amor de Cristo nos obliga. Entonces, cuando amamos de manera profunda, tenemos una pasión que no se extingue como las modas virales de las redes. No es que hoy queremos conquistar el mundo y mañana no queremos salir debajo de la manta. Porque no queremos servir a Dios porque tenemos un momento pasional, sino porque el amor nos obliga. Hace un tiempo vino acá a California un amigo mío
que yo conocía desde Argentina, que alegaba que Dios le dijo que tenía que pastorear aquí. Entonces se reunió conmigo un par de veces. En un momento le dije, porque tenemos mucha confianza, le digo, déjame que te pregunte algo. ¿Vos amás a los hispanos aquí de la costa oeste? ¿Amás a esta extraña mezcla ecléctica de mexicano, salvadoreño y otras razas? ¿Amás a esta cuadrilla destartalada que estamos aquí? Porque esto no es ni México, ni El Salvador, ni Colombia, ni Guatemala. Esto es una ensalada de los que hemos salido de nuestros países y estamos acá. Le digo, ¿los amás? Y me dice, mira, el clima de acá es hermoso, me dice. No vas a comparar el clima californiano con el lugar de donde yo vengo, que siempre hay frío. Dice, y aparte mis hijos, no sabe cómo están, y mi esposa, de que vamos a estar cerquita de Disney. Le digo, estoy de acuerdo, pero ¿vos amás a la gente de acá? Me dice, mira, te lo voy a poner así. A mí me gusta predicar y organizar eventos. Yo soy muy bueno organizando eventos y acá veo que no hay muchos eventos. Viste que los que tenemos esa unción, me dice, estamos acostumbrados al mover de Dios y yo soy un hombre de unción. Y yo vengo a traer la unción que yo veo que acá no hay. Ahí en el paquete entraba yo, ¿no? Todavía no, yo no estaba seguro si me estaba entendiendo lo que realmente yo le estaba preguntando. Entonces le repetí, pero vos, mi viejo, vos amás a la gente de acá, y acentué la palabra gente, ¿eh? Mi amigo me miraba solo con ojo de huevo duro. Entonces dije, ¿sabes lo que pasa? Acá la gente no necesita un ungido más. La única razón para venir a California tiene que ser que vos amás la gente. No para traerles el mover de Dios importado, la unción nueva, o que te consigas un pase anual para Disney. Si venís a amarlos, ellos te van a amar. Si ellos saben que estás acá de paso, de asalariado, lo van a percibir, la gente lo huele, la gente lo olemos cuando alguien no desarmó las maletas y está acá para ver cómo le va. Si está como una suerte de becario o de prestado. Entonces mi consejo era muy pequeñito, pero claro, llegó demasiado tarde porque los engranajes de mi amigo ya se habían puesto en movimiento, y unos meses después vino al sur de California con un nuevo ministerio, con un lindo logo, mucha unción para repartir y camisetas y tazas con su logo. 2 años más tarde cerró la iglesia quejándose que no crecía, y según él, Dios le habló una noche que se fuera a otro estado donde la unción de él iba a fluir mejor, ¿no? Entonces yo entendí que el amor genuino siempre comprueba nuestras motivaciones. Y he descubierto que cuanto más grande yo me pongo, más grande, dije, no más viejo, más grande, más necesito corazón y amor en lo que voy a hacer. Yo ya no tengo tiempo para hacer algo que no amo. Ustedes dirán, bueno, qué privilegio, qué lujo, porque yo tengo que trabajar de lo que no me gusta. Bueno, pero yo me refiero no necesariamente al oficio o a la profesión, sino en hacer algo para el Señor que yo no quiero hacer, que no amo hacer, porque si yo no amo a la gente me va a cansar. Aquí tenemos los sugieres que pasan por domingos de 6, 7, 8 horas de pie. Si no aman la gente, y la gente somos nosotros, somos complejos. Ni hablar de nuestro Will Contín, nuestros muchachos que están desde muy tempranito tratando de recibir a nuestra gente, que algunos lo agradecen y otros los quieren pasar por arriba. Entonces, si uno no tiene amor, no se levanta a las 5 de la madrugada para servir. No hay nada que te motive, especialmente si son voluntarios, que no les pagan. Entonces, si no amo, cualquier otro motivo para servir tiende a dejarme débil en lo personal. Me drena, me fatiga, me estresa. Entonces, cuando amamos, nunca enviamos a otro a hacer nuestro trabajo. Me han preguntado muchas veces a mí si yo, otros colegas, ¿no? Me han dicho si yo no faltaba los domingos y por qué lo hacía. Bueno, fundamentalmente porque yo amo, me encanta hacer lo que hago. No es una carga, hoy tengo que predicar. Me encanta. El amor siempre convierte nuestro trabajo en adoración real. Siempre. El amor convierte una ofrenda en adoración sacrificial. No es solo dinero. Pero si no hay amor, duele. Si no hay amor, $10 nos duelen. $1 en la ofrenda nos duele. Yo he visto gente poner $1 mientras sufre. Pero no les duele en el mall, en el shopping. Les duele acá. Ahora, los números fríos siempre deshumanizan. Siempre. Las estadísticas siempre insensibilizan.
Cada año mueren de hambre 15 millones de niños. Lo diré otra vez, niños que mueren de hambre. No que pasan hambre, que se mueren. Claro, cuando repartimos esos números a lo largo del año significa que más de 40.000 niños por día, o sea, mueren 29 niños cada minuto en el mundo. 29 niños cada minuto, según la última estadística, creo que debe ser peor ahora. Ahora, ¿cuál es el problema? Como digo siempre, no sabemos cómo se llaman esos niños, no son los nuestros. En el mejor de los casos no son ni nuestros sobrinos, ni nuestros nietos, ni nuestros hijos, ni nuestros primos, ni los hijos de conocidos. Entonces conocemos las cifras. ¿Y las cifras qué son? Estadísticas, números. Y es muy fácil ignorar el sufrimiento cuando no hay un nombre, cuando no hay un rostro. Pero Dios lo que siente es dolor porque Él sí conoce el rostro. Claro, uno va a China y dice, son todos iguales los chinos. Va a África y dice, son todos iguales los morenos. Claro, porque uno los ve como si fueran un grupo étnico así, pero Dios conoce el corazón de cada uno tiene una historia, un pasado, un futuro. Entonces nadie de nosotros es un número, una estadística, ni un grupo humano. Nosotros no somos, aunque se nos dice, los hispanos, los latinos. No. Somos personas. Que podemos ser hispanos, latinos, etcétera. Pero somos personas con una historia de vida, con un nombre, con un rostro, con un pasado. Lo mismo siempre digo cuando hablamos de algo y no de alguien. Nosotros no podemos hablar de algo, tenemos que hablar siempre de alguien. Porque cuando hablamos de algo, hablamos de pecado. Cuando hablamos de alguien, hablamos del pecador. Por eso repito, y esto lo diré tantas veces hasta que me toque partir a la eternidad o Dios me lleve a donde quiera llevarme. Cada vez que escucho a líderes decir, ¿cuál va a ser la postura de la iglesia para con las lesbianas, los gays, los bisexuales, los transexuales, los transgéneros, que hoy está tan no sé si de moda, pero tan instalado? ¿Cuál va a ser la postura de la iglesia? Yo siempre reformulo la pregunta, me lo hacen los periodistas. Digo, ¿cuál va a ser tu postura? Si esa lesbiana, ese gay, ese bisexual, ese transexual o transgénero es tu hija o tu hijo. El fundador de esta iglesia, Juan Carlos Ortiz, decía, yo vivía, querido, criticando a todos los que se divorciaban, hasta que una de mis hijas se divorció 4 veces. Tenía que cambiar la foto del yerno cada semana. Entonces, si no le ponemos un nombre y un rostro, cuento esto y me tomo esta libertad porque él lo ha contado públicamente, desde luego. Si no le ponemos un rostro y un nombre, no podemos amar y mucho menos asumir posturas. ¿Qué me vienen a hablar de la postura de la iglesia como si la responsabilidad de amar fuera de las paredes? O de la denominación, o de la interpretación de nuestra doctrina. Esa no es la doctrina no tiene responsabilidad de amar. Y esto es un edificio, que este edificio no puede amar a nadie. ¿Cuál va a ser la postura de la iglesia para con los divorciados y las mujeres que abortan? Yo no estoy diciendo vamos a aplaudir y condonar el pecado. Quiero que entendamos cuál va a ser tu postura si ese divorciado es tu hijo. O eres tú mismo el que aborta, o es tu propia hija adolescente. Entiendo, el pecado nunca va a dejar de ser pecado, peque nuestro hijo o peque el vecino, o se peque al otro lado del planeta, pero ¿cuál va a ser nuestra postura? ¿Vamos a amar o vamos a condenar? Viene tu hijita, adolescente, diciendo, no sé qué me pasó, mamá, pero estoy embarazada. La echamos a la calle. Ahí es cuando uno tiene que diferenciar lo que es la aprobación y el respaldo. No aprobamos lo que hace, pero no dejamos de respaldarla. Dudo que una mamá o un papá la eche a la calle con bebé y todo. Te van a criticar, pero está en pecado. Bueno, pero ahora hay un tema, hay unas consecuencias que afrontar. ¿La afrontamos con amor o la condenamos de por vida? Entonces no le quitemos la cara al paciente para quedarnos solo con la patología. Porque esa es la manera que tienen los médicos para no involucrarse, y los entiendo. No pueden llorar con cada paciente que no pueden salvar. Porque si no, el médico no puede ser médico, porque por día salva la vida de 10 y por ahí 2 no pueden. Y si tienen que salir llorando
y con un ataque de ansiedad porque se les murió un paciente en la sala del quirófano, no pueden seguir siendo médicos. La Madre Teresa decía, necesitamos callos emocionales para poder tratar con los que están en los leprosarios. Yo entiendo eso. Pero ¿qué pasa si los callos empiezan a estar dentro de la iglesia? Y uno habla del pecado, no del pecador. Bueno, esa es la manera de lidiar con los síntomas, sin ensuciarnos con la patología. Entonces Dios conoce cada uno de los nombres de los que sufren. Y siempre el sufrimiento parece que es de los otros, hasta que nos toca a nosotros. Yo pensaba que en mi familia nunca se iba a morir nadie, porque se predicaba la doctrina que el que se moría era porque el Señor lo llevaba para que no siga pecando, o porque el diablo le arrebató la vida. Me decían eso y yo decía, bueno, se van a morir los hijos, los vecinos. Cuando alguien se moría joven en la iglesia decían, algo habrá hecho, algún pecado oculto tendría, por eso Dios se lo llevó, o se fue al infierno. Hasta que un día se murió mi papá y un día se murió mi mamá y se murieron 2 hermanos míos. Porque la muerte le llega para todo el mundo, porque todos vamos para ahí. No sé si pensaron que te quedan menos navidades que las que ya pasaste. Y dijo Pablo, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Lo cual, la muerte también es parte de la vida. El hombre muere una sola vez y luego la eternidad. Entonces Dios conoce cada uno de esos rostros y le destroza el corazón cuando nosotros tenemos esa apatía viral de decir, bueno, es gente que anda a saber en qué andaba. Según mi experiencia, es más fácil actuar como cristiano que reaccionar como cristiano. Es más fácil actuar como cristiano que reaccionar con amor de cristiano. Cualquiera puede fingir que es cristiano un domingo. Yo puedo ser un gran embustero. Yo podría timarlos a todos ustedes haciéndole creer que soy un buen cristiano y ustedes pueden timarme a mí. Pero no se puede engañar a Dios por el resto de nuestras vidas. Nuestras acciones y reacciones revelan lo que tenemos realmente en el corazón. Podemos vestir a un gato de seda y ponerle moño, le tiramos un ratón y es gato. El que tiene oídos, que oiga. Si amamos a Dios con todo el corazón, vamos a reaccionar con empatía, poniéndonos en los zapatos de esa persona, compasión y amor. Nunca va a estar la condena. Porque nos puede pasar a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestro cónyuge, a nuestra pareja, a nosotros. ¿Qué consiste la empatía? En sentir lo que está sintiendo el otro, tratar de sentir. Por eso a veces cuando vemos un papi y una mami que pierde un hijo, lo único que nos queda es abrazarlo fuerte, porque las palabras sobran. Son impertinentes, inocuas, uno no puede decir nada, menos si no lo pasó. Tranquilo, tranquilo, que el Señor obrará para bien. Ofenden esas palabras, aunque sean bíblicas, en el momento que más duele. ¿Cuántas veces nos han venido con frases y versículos bíblicos en el momento inadecuado donde solo queríamos amor y comprensión? Después vendrá el versículo, o quizás ya lo sabemos de memoria. Hace apenas una semana el cantante colombiano de música popular Jason Jiménez fallecía a sus 34 años por un accidente trágico aéreo en Paipa, Boyacá, Colombia. Iban para Medellín, el avión alcanza a despegar, se vio en todas las redes y se estrella. Yo lo conocía, estuvimos juntos, fue a verme a muchos de mis, o a varios de mis conferencias en las giras. Él siempre me hablaba de lo mucho que amaba a Dios, desde su conversión desde niño, papi y mami cristianos, mamá una guerrera de oración. Y él decía, yo quiero dejar la música popular para poder cantarle a Dios. Me decía que sus contratos, a veces quienes no están en el negocio de la industria no saben que los contratos con los cantantes suelen ser leoninos. No es fácil salir. Abandono, rompo todo y me voy a servir al Señor. Cuando uno firma hay una responsabilidad contractual, te pueden meter preso si uno no termina la gira. A mí me pasa, yo firmo por giras y me compran fechas. Hay productoras que me compran 30 fechas en los Estados Unidos, las pagan por adelantado, yo no puedo si me enfermé. Y si me enfermé, tengo que volver a recandelizar, a volver a meter en el calendario la fecha. Entonces, como suelo decir siempre cuando me hablaba Jason, el Espíritu Santo me da testimonio de su corazón. Para eso es el discernimiento.
No es para hablar en lengua ni para condenar. Tenemos al Espíritu Santo para que nos dé testimonio acerca de la otra persona. A veces nos da un testimonio pésimo. Por eso Salomón dijo, ojalá no hubiese pedido sabiduría porque añadió tristeza a mi corazón. A veces nos quieren sonreír y vemos lo que hay en su corazón, pero a veces es lo contrario. Más allá de lo que aparente ser una vida disenciosa, uno ve el corazón. Y Dios dijo, no te confundas, Samuel. Yo no miro el exterior, yo miro el corazón. La cinta de medir, gloria a Dios, que está en nuestro corazón y no en lo que hacemos. Y yo no tengo la altura moral para hacer un juicio de valores póstumo acerca de cómo estaba la vida espiritual de este muchacho y su relación con Dios al momento de su fallecimiento. Yo no sé si la noche anterior él oró o no oró. Yo no sé si ese momento oró o si él tenía el Espíritu Santo lo estaba redarguyendo, no sé. Pero publiqué en mis redes que a veces las palabras sobran, que el dolor es intenso. Y yo lo conocí poco, Y nos quedamos ante una tragedia así en un torbellino de preguntas que no admiten una respuesta lógica de este lado del sol. ¿Qué decimos? Entonces agregué, Jason, seguro que ya estarás cantándole para el Señor, como él tanto me había dicho, que quería cantarle a Dios. Que creo que es el deseo de todo buen cristiano, al menos el que deberíamos tener, especialmente si conocemos a nuestro Señor. Me decían, no conoces la vida de Jason, pero conozco al Señor y sé que tuvo compasión del mismísimo ladrón que colgaba a su lado, que lo único que hizo es reconocerlo. Conozco al Señor. ¿Estoy diciendo con esto que todo el mundo se va al cielo sin importar lo que haga? No. Digo, Jason, seguramente estás cantándole al Señor, es mi deseo de corazón, creo no confundirme, hablé con Él y Dios, ojalá tenga esa misericordia, y yo sé que la tiene porque yo no puedo ser más bueno y misericordioso que Dios. Bueno, de inmediato se despertó gran parte del serpentario evangélico en redes y comenzaron los ataques. ¿Cómo te atreves a decir que está en el cielo cuando todos sabemos que Jason está ardiendo en el infierno? Así. Murió cantándole al mundo, así que se fue sin salvación. No digas eso, falso profeta. Jason y tú se van a encontrar, pero en el infierno con vuestro padre el diablo. Dante, deja de confundir a la gente. Un pastor, Jason está con el diablo. De hecho, lo había predicado el domingo. Cientos de miles de comentarios que preferían pensar que el muchacho está en el infierno en lugar de pensar, conocía a Cristo desde chiquito. Lo más probable es que haya invocado el nombre del Señor o tal vez haya pensado en Él unos segundos antes de estrellarse el avión. Uno dijo, no, seguro no tuvo tiempo. Y yo pensaba en su esposa Sonia, en sus 3 hijitos, Tatiana de 7 años, Santiago de 1 año, su hija adoptiva Camila de 15, que tenían que leer cómo el pueblo evangélico se jactaba de mandar a su papi al infierno. Pensaba en que lo estaba leyendo su mamá, Luz Mary, que oraba por él a diario y que en su funeral dijo la semana pasada, vuela alto, hijo mío, aquí está tu guerrera que va a cuidar a tus chiquitos. Yo me pregunto si alguno de estos cristianos que lo mandan al infierno se hubiesen acercado al funeral y les hubiesen dicho a esos niños en persona lo mismo que escriben con odio en sus redes. Ay, Tatiana, nunca más vas a ver a tu papi, porque se fue al infierno por cantarle al mundo. Sí, conocía a Cristo, pero está pagando por decir que iba a pecar un poco más. ¿Cómo me alegro que se cumpla la palabra? ¿Le dirían eso? Yo he estado oficiando cientos de funerales y fui a oficiar funerales donde el que acababa de morir le habían disparado en una balacera porque estaba involucrado en las pandillas y la mamá me decía, él siempre, yo le hablaba de Cristo, ¿habrá tenido un momento? ¡No! ¿De verdad le voy a decir que no? Los Jiménez son gente real, es una familia real detrás de un muchacho real, que oran para que ese muchacho haya podido encontrarse con la gracia de Cristo en los últimos segundos. Es gente real. Gente real. Por eso decía un viejo predicador, en el cielo nos vamos a sorprender cuando busquemos gente que pensamos que tenía el cielo asegurado. Y veamos gente que pensamos que ni siquiera iba a pasar por la puerta. Pero siempre es más fácil actuar como cristiano que reaccionar como cristiano. ¿Pero qué dice la palabra? ¿Pero qué dice también respecto a la empatía? Hasta un ateo que tiene que ejecutar a un hombre en la guerra dice que Dios se apiade de su alma.
Un juez que manda un pedófilo a la silla eléctrica dice que Dios se apiade de su alma luego de dictar la sentencia de muerte. Y quienes conocemos a Cristo decimos, no, está pagando el infierno, su alma no está con el Señor. Entonces vuelve a lo mismo, y si el muchacho que muere en un accidente aéreo es tu hijo, aun si supieras que tu hijo estaba apartado del Señor al momento del accidente, y si fuera tu papá, o tu hermano, o tu esposo, ven que la apatía viral tiene que ver con gente sin rostro, como no lo conozco y le cantaba para el mundo, ojalá que arda en el infierno. Mientras se peleaba la Guerra Civil Española, George Orwell tuvo un encuentro con el enemigo que había ido a matar. El famoso escritor inglés había ido a combatir el fascismo. El fascismo es una ideología y un sistema de gobierno totalitario de extrema derecha que se opone a la democracia y que inicialmente empezó en el viejo continente Europa. El primer régimen fascista fue la Italia de Benito Mussolini, la Alemania de Hitler, la España de Franco y algunos dictadores latinos que después copiaron el modelo, lamentablemente, ¿no? Y Orwell relata que cuando iba a dispararle a un soldado fascista, se desnudó y se quitó los pantalones, quedó en calzones y sostuvo los pantalones en alto. Y más tarde Orwell diría, yo no pude dispararle por ese detalle de los pantalones flameando en su mano. Porque yo había llegado ahí para dispararle a los enemigos, a los fascistas, pero un hombre que sostiene los pantalones en alto, me doy cuenta que es otro ser humano como yo. No es un soldado enemigo, es un hombre en calzones. Eso es ponerle rostro incluso al enemigo. Yo una vez te conté que cuando pasé algunos días en África hace tiempo, una semana, conocí cientos de chiquitos huérfanos sedientos de amor. Y conocí en ese entonces a una niña de cabello crespo, de rizos naturales, llamada Nasoumi Shakira. Creo que su segundo nombre tiene un origen árabe y no dudo que haya sido en honor a la famosa intérprete colombiana. Pero Nasoumi Shakira era huérfana y dormía todas las noches a la vera del río Katonga con desnutrición crónica, neumonía, malaria y había heredado el HIV. Lo más predecible, como le sucede a la mayoría de esas niñas, que algún desconocido las viole a los 13 o 14 años y ya a toda su tragedia de vida se le sume que siendo una niñita tenga que hacerse cargo de un bebé o dos. Y cuando me fui, yo me prometí que no iba a olvidar a Shakira y que haría lo posible para darles una mejor calidad de vida. Que no los olvidaría. Y desde ese entonces se transformó en mi punto de referencia teológico. Como que Dios me abrió los ojos al resto del mundo, a otras culturas, me dijo, no son los africanos, son gente real. Y lo uso para cualquier pregunta teológica difícil. El punto es, si lo que predicamos no es cierto para Shakira de Nijanga, no es verdad. Me di cuenta que algunas promesas, algunos valores que le atribuimos a Dios dijo, solo están en nuestro contexto cultural. Ahí es cuando nuestra narrativa doctrinal carece de sentido. Si nuestro sermón promete riqueza, crédito, salud, no es verdad, porque esa teología convierte a Dios en un monstruo que solo bendice a los ricos occidentales y menosprecia a los cristianos de África, de India, de China, Pakistán, Somalia, los barrios pobres de Latinoamérica y cualquier otro lugar donde un creyente sincero sigue siendo pobre. Si lo que predicamos no es cierto para Shakira de Nijanga, entonces no es cierto para nadie. Si el mensaje es, Dios quiere darte un buen estatus migratorio, un buen crédito, un buen auto, un perro, una cerca blanca, una mujer sin madre, no es un evangelio. Eso es el sueño americano, disfrazado de religiosidad. La teología o es verdad en todas partes o no lo es en ninguna. ¿Es el verdadero Dios o es el pequeño Dios adaptado a la cartera de la dama y al bolsillo del caballero? Entonces, no deberíamos hablar más de Dios y menos por Él. Creo que las grandes herejías nacen cuando hablamos por Dios, no cuando hablamos de Dios. Es muy raro cometer tantas herejías hablando de la Biblia, pero cuando hablamos por Él y ponemos palabras en lo que no está diciendo, ahí es cuando metemos la pata. Si lo que predicamos no es cierto para Shakira de Nijanga, no es verdad. Por eso, insisto, la nueva pandemia viral es opinar en redes, olvidando la empatía real, olvidamos que no le asignamos un rostro al dolor.
Las estadísticas deshumanizan, no hacemos nada porque lo vemos en un marco analítico. Y cuando analizamos todo con la mente, liquidamos la compasión. La cabeza se interpone en el camino del corazón. Queremos dar y decimos, no, lo va a usar para droga, mejor me lo guardo. La cabeza siempre se interpone al corazón. Las objeciones lógicas obstaculizan las acciones compasivas. Bueno, no es responsabilidad mía. Si le doy, estoy ayudando a que sea un vago. No me sobra para dar. Aparte, una ofrenda mía no va a salvar a todo África. No, la verdad que no. Pero amar a Dios con todo el corazón significa escuchar nuestro corazón en lugar de escuchar nuestra cabeza. Mateo 6:21 dice, donde está tu tesoro está tu corazón. Y me parece que es fácil hablar de cosas como la fe, la obediencia y la compasión en términos abstractos. Así que voy a hablar, para terminar, en términos concretos, pragmáticos. La fe equivale a los riesgos que Dios dispone que corramos ante la presencia del temor. Eso es la fe. Tengo miedo, pero en fe asumo. La obediencia equivale a la toma de decisiones ante la presencia de la tentación de no obedecer. La compasión equivale a una generosidad movida por el Espíritu ante la presencia del egoísmo. Si de veras queremos saber la situación espiritual de cualquier congregación del mundo, hay que echar un vistazo en los fondos que se recaudan y a dónde van dirigidos. Eso revela las prioridades, las pasiones. Es uno de los mejores barómetros de la madurez espiritual que conozco. Jesús identificó un enlace entre el corazón y el dinero, y esto se reduce a que podemos dar sin amar. ¿Se puede dar sin amar? Sí, hay gente que tira un tip así al camarero que lo atendió. No tiene que amarlo. Me atendió bien, le dejo $2. Pero no se puede amar sin dar. Y mientras más amemos, más vamos a dar. Entonces necesitamos poner un estetoscopio y analizar el estado de nuestro corazón. Somos bendecidos para poder bendecir. Por eso Dios nos trajo. Ese es el propósito, Esther, Hadassah, por el cual Dios te trajo a este país. Porque el verdadero gozo en la vida lo encontramos cuando damos. Esto enciende la chispa de un movimiento primitivo como nunca más se ha vuelto a ver desde el siglo I. ¿Que cuál es? Y eran prósperos y se compraban buenos autos y tenían buen crédito y podían pagar la cuota de la casa y por eso eran reconocidos. No. Dice, vendían sus propiedades, sus posesiones, compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Entonces yo pregunto, ¿qué producirá más gozo en el corazón del Señor? ¿Adorarlo en la iglesia o cuidar a los pobres? ¿Cuál de las dos cosas es una definición mejor de lo que significa amar a Dios de todo corazón? ¿Cuál de las dos es un mayor acto de adoración? Y si en lugar de estrenar nuevas canciones, la prueba de nuestra adoración estuviera en un corazón capaz de quebrantarse por las cosas que quebrantan el corazón de Dios. Y si viéramos la compasión como una forma de adorar, todos somos adoradores. Ya sé, nunca será suficiente. Nunca seremos lo suficiente, nunca haremos lo suficiente, lo sé. Pero eso no impide que demos lo que sí tenemos. Entonces no permitamos que aquello que no podamos hacer impida lo que sí podemos hacer. Si podemos causar el cambio en la vida de un niño, de una niña, ¿no es suficiente? Yo fui un niño al que le cambiaron la vida, un niño que después se transformó en un adulto, tú fuiste niño. Entonces todo acto de generosidad es un efecto dominó que cambia el curso de la historia y también va a cambiar nuestro corazón. ¿Hay algún pecado que nos repugna? ¿Hay alguno que digas, ¡ay, ese pecado es el peor! Ponle el rostro de tu hijo y vas a correr a abrazarlo. Sentimos que si damos más no nos va a alcanzar, pongámosles el rostro de nuestro Padre y veamos si somos capaces de gastar en un nuevo celular mientras que papá no va a comer esta noche o dormirá sin techo. Porque si es un homeless, prefiero el celular. Pero si papá es el homeless, yo no sé si tengo las prioridades correctas. Hace poco vi una entrevista de un cirujano que realizó 150 trasplantes del corazón. Ese momento milagroso en que un corazón palpita por primera vez en un cuerpo nuevo. Y el cirujano dijo que sigue siendo un misterio eso, porque los trasplantes de corazón son una maravilla en la medicina moderna
porque el corazón va mucho más allá de lo que la medicina puede explicar o comprender. No es como un riñón, no es un mecanismo físico de bombeo, no se limita a hacer circular 5.000 litros de sangre a lo largo de 100.000 kilómetros de vasos sanguíneos. El corazón tiene su propia mente. Viste que a veces en la Biblia decimos, cuando habla de corazón, habla de mente. No, el corazón, los estudios afirman que el corazón segrega sus propias hormonas y tiene su propia memoria celular. Y los que reciben un corazón trasplantado, no solo reciben un nuevo órgano, sino que también reciben recuerdos celulares de la persona que lo tenía anteriormente. Por eso sienten la obligación de honrar a sus donantes. Muchos dicen que tenían nuevos deseos, nuevos anhelos, que llegaron con el nuevo corazón. Entonces se llegó a la conclusión y a la investigación, que ha sido respaldada por muchos estudios médicos, que quienes reciben un trasplante no solo reciben un órgano nuevo, junto con ese corazón reciben reacciones nuevas sensoriales, deseos, hábitos nuevos, que por cierto nos recuerda Ezequiel 36:26. Les daré un corazón nuevo y les daré un espíritu nuevo, les quitaré el corazón de piedra egoísta y les pondré un corazón de carne. Por eso nada se compara con ese momento en que le entregamos nuestro corazón a Cristo, porque cuando se lo entregamos a Él, Cristo nos entrega su corazón a nosotros. Es un trueque. Y pasamos a ser pacientes trasplantados. Y tenemos la responsabilidad de honrar a nuestro donante. Y los recuerdos de ese donante acompañan a este corazón nuevo y nos dan reacciones nuevas, deseos, hábitos que nunca tuvimos. Somos distintos. Porque sentimos lo que Cristo siente. Y la principal de esa emoción nueva es la compasión, la empatía. Nuestro corazón se quebranta por las cosas que lo quebrantan a Él. Por eso es muy triste cuando dicen que los cristianos somos un gueto, una secta. Y eso creo que es porque pensamos mucho, racionalizamos mucho y no dejamos que el corazón sea quien decida. Podemos cambiar el rostro del cristianismo, pero eso va a exigir más que una cirugía plástica, va a exigir una cirugía del corazón. Fundamentalmente quiero seguir el consejo de Jesús cuando dijo, por cuanto lo hiciste por mis pequeñitos, lo hiciste por mí. Pongámosle el rostro de Jesús al dolor, a la necesidad e incluso al enemigo. Pongámonos el rostro de Jesús al pecador, a la estadística fría, a los números insensibles. Eso es iglesia, no hay otra manera. Ya no somos parte de la apatía viral, sino del gran ejército de pacientes trasplantados con un nuevo corazón que siente empatía por los perdidos. ¿Sí? Dale un aplauso al Señor de señores, al Rey de Reyes. Dale un aplauso grande al Rey. ¡Aleluya! Alguien tiene que celebrar. Esto es River. Esto es iglesia. ¡Impresionante! Más. Celebra. Celebra al Rey de Reyes. ¡Wow! ¡Bendito corazón! ¡Bendito corazón! Todos. ¡Aleluya! Todos levantamos nuestras manos al cielo y vamos a orar al Señor. Padre, levanta tus manos y comienza a adorar al Señor. Y mientras adoras, vamos a tomar unos momentitos. 3 momentos rápidos. El primero es pedir perdón por habernos deshumanizado, por habernos sido tan apáticos, por haber visto la necesidad de lejos. Vamos a pedir perdón, todo lo hemos hecho, yo lo he hecho. Hemos mirado a lo lejos. Vamos a pedir perdón por no haberle puesto rostro al dolor, por no haberle puesto rostro al que sufre, por no haberle puesto rostro al pecador. Pidamos perdón, aunque sea aquí en River. Ojalá que esto se replique en muchas congregaciones que tengan la sencillez de pensar que así como Dios habla por profetas, puede hablar a través de un burro como este servidor que viene de Argentina. Y Dios nos está diciendo, pidamos perdón por tanta frialdad, por tanta apatía viral, por creer que uno puede servir a Dios a través de las redes. Y ha olvidado la consejería real, ha olvidado el abrazo real, el acompañamiento real. Perdónanos, Señor. Vamos, pide perdón al Señor. Perdónanos, Señor, perdónanos.
Perdónanos por haber hecho tan común lo sagrado. En segundo lugar, pidamos perdón por haber juzgado. Haber juzgado el pecado ajeno, la familia ajena, los hijos que no son nuestros. Haber puesto etiqueta, epítetos, adjetivos a otros. Y decir es una loca, es un infiel, es un golpeador, es un pecador, es un pedófilo, es un degenerado. Vamos a pedir perdón por quedarnos con los síntomas, con lo que se ve y no ir a fondo de que son personas que sufren y que todos merecen la salvación, todos. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, todo aquel que creyere, todo aquel que creyere será salvo. Vamos a orar por aquellos que hemos íntimamente deseado, pensado que se vayan al infierno para decir: Señor, yo sé que eres más bueno, que eres más misericordioso que yo. Nosotros no sabemos dar gracia. Apenas torpemente podemos otorgar un poquito de misericordia, migajas de misericordia. Pero la gracia es escandalosa. La gracia es tan escandalosa que Dios le paga al obrero de la 11ª hora como al primero. La gracia es tan escandalosa que un ladrón crucificado que solo reconoce al Salvador, el Señor le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo no sé qué lista tiene Dios para quien entra al cielo y quien no, pero estoy seguro que no es la lista de los seres humanos. No son juzgados por nuestra justicia. Yo estoy seguro que el rey David no podría ni haber entrado al cielo según nuestra justicia, por ser un adúltero, por ser un fornicario. Dios dijo: es un hombre conforme a mi corazón. Pero la desobediencia de Saúl, Dios dijo: he aquí, te he desechado para que seas rey. ¿Cómo mide Dios? Qué alegría que no somos nosotros los jueces. Dale gracias a Dios. Eso es lo tercero. Lo tercero, gracias a Dios que no me pusiste de juez. ¿Qué responsabilidad me quitaste? Vamos, dale gracias a Dios, gracias a Dios, gracias Señor. Qué lindo que no soy yo quien envía gente al cielo ni al infierno. Qué lindo que no soy cónsul de ninguno de ambos sitios. Qué lindo que solo nos toca predicar y es tu Espíritu Santo el que redarguye. Qué lindo que no soy responsable. Gracias Señor. Gracias por no haberme dado una toga, un martillo y un estrado. Gracias Señor, porque yo no puedo solicitar justicia para nadie cuando solo necesito gracia para mí. Gracias, 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 gracias Padre. Levanta tus manos. Yo no estoy predicando una iglesia liberal, estoy diciendo: he aquí conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad os traerá libertad en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. Y es esta libertad que nos hace libre y abre las ventanas de los cielos. Padre, he transmitido lo que creo me has dicho que diga. He hablado esta palabra y sé que queda en el éter, en una cápsula de tiempo en internet. Y que esto se verá, si tú lo quieres, en 20, 30, 40 años. Y tu palabra estará viva. Tu palabra no vuelve atrás y corta como espada de dos filos. Yo lo creo, Señor. Perdónanos por juzgar, perdónanos por condenar. Danos algo de lo tuyo. Ayúdanos a reaccionar como cristianos, a tener palabras de aliento. Sostenemos a la familia de Jason Jiménez y sostenemos a sus hijitos y sostenemos a los cientos que han perdido hijos, padres esta semana. Sostenemos a esa familia que se están preguntando si volverán a encontrar a su ser querido. No puedo